Durante la vida, muchas veces tenemos que perdonar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y en múltiples ocasiones somos dañados, lastimados, ofendidos y desgraciadamente nos quedamos con todas esas emociones cargando y no sabemos cómo exteriorizarlas. Sin embargo, el perdón es una de las herramientas más poderosas junto con el agradecimiento para poder llevar a cabo una sanación y una debida gestión de nuestras emociones. Sin embargo, el perdonar es también a veces muy complicado y muy difícil porque vamos nosotros guardando todas esas situaciones, circunstancias que se convierten en rencores, en odio, en venganza, en pensamientos negativos que lejos de ayudarnos o de lastimar a esa persona que odiamos, se van enquistando en nosotros y todo el daño se queda dentro. Así es que es importante que esta noche tú pongas mucha atención porque el día de hoy nos acompaña la doctora Lucy Oliva. Es una extraordinaria amiga, una gran persona, y el día de hoy ella nos va a presentar un tema que es sumamente importante. ¿Qué es mejor, perdonar o olvidar? Y en esta ocasión, mi querida Lucy, es un gusto tenerte con nosotros en esta sesión de entrevistas. Te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado para esta ocasión. Y antes que nada, mi querida Lucy, platícanos quién es Lucy Oliva, de dónde eres, por qué te dedicas a esto. Los micrófonos son tuyos. Adelante, mi Lucy. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Rafa, por la invitación, tu cordialidad, toda la atención que has tenido conmigo. Muchas gracias. Y luego pues, te voy a platicar quién es Lucy Oliva. Para comenzar, soy una mujer muy agradecida de la vida, que ha pasado por turbulencias, que ha aprendido a perdonar y que a lo largo de este camino de aprendizaje, de perdonar, agradecer, amar, también aprendí que debo compartir, que debo darle a los otros. Y qué más que en una plataforma como la tuya, que va a distintas partes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Bueno, sí. Quiero decir también que, bueno, dentro de la formación de la vida, soy mamá, soy esposa, soy hermana, y aunque mis papás ya no están, y es el motivo de que yo esté en este camino de tanatología, pues también soy hija. Y me he preparado como médico y como tanatóloga debido a todas esas pérdidas que tuve y que no le encontraba yo respuesta, ni aún acudiendo a personas especialistas para recibir la ayuda. Ok, y fíjate que desgraciadamente leía que las pérdidas más importantes que puede tener un ser humano es la pérdida de los padres, de un hijo, del trabajo, un divorcio o un accidente. Y a veces la vida nos presenta circunstancias a las cuales no estamos preparados porque no las esperamos. Sin embargo, es parte de este aprendizaje, de este bagaje de vida que tenemos, que debemos de llevar y aprender. Y el perdón resulta ser una parte muy importante porque muchas veces cuando fallece un ser querido, alguien tan amado para nosotros como nuestros padres, a veces nos podemos llegar a quedar con ciertas situaciones ahí especiales, rencores, remordimientos, pensamientos de, híjole, a lo mejor no hice lo suficiente y por eso se murió, y nos empezamos a llenar de culpas que no nos corresponden y que desgraciadamente no sabemos cómo exteriorizarlas, cómo sacarlas, cómo expresarlas, y se van quedando allí hasta desgraciadamente empezar a generarnos situaciones de depresión, de ansiedad, de baja autoestima y un dolor muy fuerte, muy grande que no sabemos expresar. Y por eso la plática de hoy contigo así súper especial es en relación al perdón. ¿Qué es lo que debemos de hacer, Lucy? ¿Perdonar? ¿Olvidar? ¿Qué nos recomiendas tú hacer en este sentido? Te voy a hacer un preámbulo. Fíjate que sí, que cuando tienes una pérdida, sufres mucho. Y vienen muchas cosas,
resentimientos, culpas, enojos, ira. Pero cuando me empecé a sanar y después dije, bueno, si yo sané, ¿por qué otros no? Y me empecé a preparar dentro de la tanatología. Me di cuenta que la tanatología no solamente era resolver duelos, ¿sí? Sino también era aprender a vivir. Y dentro del vivir está el perdonar, el agradecer y el amar. Pero me voy a enfocar en lo que es el perdonar. Y el título me encanta, perdonar es olvidar. Qué fuerte. Qué fuerte, y a veces las creencias, como decían en la primera plática, que están aquí conjugándose para no llegar al puerto bien protegido y todo. Entonces, voy a comenzar por el concepto del perdón, si me permites. Claro, por adelante, por favor. Bueno, el perdón te lo voy a partir en 2 sílabas. Per y don. Y entonces, el prefijo per, se da uno cuenta que viene del latín a través de. Okay. Y también le da valor a algo. Per cápita. Per cápita. ¿Sí? Y entonces también que dice que es estar comprometido. Y esto es fuerte, estas 3 palabras simplemente son fuertes. A través de, comprometido, darle valor. Y luego me voy a la otra parte que es don. Y entonces se te viene a la mente un montón de cosas, ¿no? Talentos, habilidades. Sí, entonces, pero en este momento vamos a aterrizar en otra cosa. Cuando ojeas dentro de lo espiritual, te encuentras que el don es una gracia que puede ser divina según tus creencias, pero es una gracia. Claro. Y entonces ya tenemos que perdonar es a través de la gracia. ¿Sí? Okay. A través del valor, a través del compromiso. Y podríamos seguir buscando, pero nos quedamos con esas 3. Suficiente. Suficientes, sí, para poder trabajar esto de lo que es el perdón. Y entonces me voy a ir a la pregunta, ¿perdonar es olvidar? Y ahorita me remontas entonces a un acontecimiento con el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Cuando a él lo lesionan, cuando le dan el balazo, que sobrevive afortunadamente, él va por iniciativa, no lo llama, él va a la cárcel de su agresor y le dice, te otorgo el perdón. Exacto. ¿Sí? Y entonces este hombre en la cárcel le dice, bueno, si me otorgas el perdón, entonces voy a salir. No. Eso es muy diferente. Claro. Te he otorgado el perdón porque yo merezco ese privilegio del don, de la gracia. ¿Sí? Entonces yo necesito eso, yo quiero liberarme, yo merezco esa liberación a través de mi amor hacia la humanidad, porque eso es lo que decía Juan Pablo II, tenía una misión de amor hacia la humanidad. Y le dice, pero el que te perdone no justifica tus hechos. Y estamos en una sociedad de leyes, y entonces debe seguir un proceso dentro de la ley. Y debes pagar por ello. Si alguien roba algo, o lo regresa o lo paga, aunque se le perdone, porque estamos dentro de un sistema de leyes. Y entonces vamos a concluir que perdonar no es olvidar. Perdonar es liberarse. Liberarse de culpas, de resentimientos que, como bien decías, se van adquiriendo dentro de pérdidas, de lesiones que te hagan, que te agredan. Vas cargando culpas. Y a veces no necesariamente te tienen que agredir para que sientas resentimiento. A veces es uno quien agrede y siente uno culpas. Así es. ¿Sí? Y al final podemos concluir que el perdón es un acto de amor. Claro. Y es un acto de amor propio, personal, a ti mismo. Ese acto de liberación
que te deja tranquilo, que te deja en paz y que en algún momento a lo mejor no olvidas, pero que tú definitivamente por amor perdonas, ¿no? ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, pero el simple hecho de perdonar a tu agresor te hace liberarte de cadenas, de emociones, de creencias, de pensamientos que te aniquilan, desgraciadamente, ¿no? Te aniquilan. Oye, tenemos aquí en la audiencia a varias personas que ya te están saludando. Dolbit Sen. ¿Qué tal, Dolbit? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Lau Pulido, buenas noches. Qué gusto, Lau, por aquí. Beatriz Dávila Becerril, buenas noches. ¿Cómo están? Bris, mi querida Bris, en Costa Rica. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Y así, Lucy, platícame más, o sea, para llegar a ese nivel de conciencia del perdón, ¿qué tenemos que hacer? Porque no es fácil. No, para nada. Primero vamos a conocer que a veces las culpas son reales, pero también pueden ser imaginarias. Quizás te ha pasado algún día que vas por el camino y dices, oye, discúlpame porque no te saludé, y la otra persona dice, ¿cuándo? ¿Cómo? No me di cuenta. Cuenta me había dado, sí. Sí, y entonces lleva uno a veces cargando culpas que no existen, pero que son culpas. ¿Sí? Claro. O resentimientos cuando alguien te agrede. ¿Sí? Y dices tú, híjoles, y empiezas a maquinar y maquinar en pensamientos para caer en esa angustia de la que tú vas a empezar a hablar más después en tu masterclass y la que van a sanar. Entonces, esa angustia se da por abundancia de pensamientos, sin encontrar una solución. Y fíjate que te voy a dar aquí un tip muy importante para todo tu auditorio. Gracias, Lucy. La angustia se da en personas que son muy honestas. La angustia se da en personas que son perfeccionistas, que quieren ver todo bien. Y entonces imagina que hizo algo mal cuando no hizo nada. O para la otra persona pasó desapercibido. Porque tiene el afán de siempre hacer las cosas bien, de hacerlas con excelencia. Son honrados, son creativos, perfeccionistas, ¿sí? Dice que sufren los más buenos. Pues luego digo, y entonces, bueno, pero vamos a seguir. Y los resentimientos es cuando tienes un sentimiento negativo y se encima otro, y entonces ya se vuelve ¿sí? Claro. Y esto se te va a acumular para que después vengan pensamientos, como decías, de odio, de venganza. Y empiezas después a maquinar y después a hacer. Entonces, vamos a quedarnos con el resentimiento y sanarlo antes de otra cosa. Sí, y aquí va muy de la mano, por ejemplo, tu comentario con lo que escribe el doctor Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, de no tomarnos nada personal. Uno de los 4 acuerdos es eso, no te tomes nada personal porque al final todo esto es parte de la vida y la gente no actúa en función de dañarte o de lastimarte, sino actuamos todos con base a nuestras experiencias y quizá no esté cubriendo o teniendo las expectativas que tú estás pensando que debe de tener esa persona. Sí. Pero es totalmente distinto, es otra cosa. Sí, porque la gente actúa con base a su experiencia, sus conocimientos, habilidades, actitudes buenas, muchas, pocas o malas. Sí. Pero eso no cubre las expectativas que tú tengas de esa persona. Entonces, el que se hace daño es uno mismo. Por eso, nada es personal. No. Y aquí me recuerda, cada quien actúa detrás de su ventana, ¿no? Y me recuerda a una señora que todos los días se ponía detrás de su ventana de cristal a tomar su café y a contemplar a los vecinos. Y tenía frente a una vecina que lavaba ropa blanca, muchísima. Y se preguntaba, esta señora, tengo tantas ganas de regalarle una botella de cloro porque su ropa está muy percudida, ¿sí? Y todos los días tenía esa idea y esa intención, pero no hacía nada. Pero llegó un día un señor y le dice, oiga, soy de tal compañía y ando limpiando vidrios.
Ok, pues no están sucias, pero pasa y dale una limpiadita a todas, ¿no? Pues, limpia la casa, limpia los vidrios y se sienta al otro día a tomar su café y oh sorpresa, la ropa de la vecina era blanca, Claro, blanca, de entrada blanca. estaba sucia, sí. Exacto, entonces a veces tomamos las cosas detrás de nuestros lentes o detrás de nuestra ventana. Y Así no es, eran así los mensajes, simplemente es como lo vimos nosotros. así es, totalmente de acuerdo. Hay una parábola precisamente también que me gusta mucho platicarla, por ejemplo, con los alumnos, de decirles, bueno, cuando tú vas al cine con tu pareja, con tu familia, tus amigos, todos se sientan en una butaca y están viendo todos la misma película, de la misma fila. Sin embargo, cada uno ocupa un espacio y una butaca diferente. Y Así eso significa que cada uno ve la película, la misma película, de diferente ángulo. Y entonces, cuando sales del cine y le empiezas a comentar, habrá quien le guste, habrá quien lloró, habrá quien se rió, habrá quien se haya dormido, pero la misma película te genera efectos diferentes a cada persona y depende de cómo estés en ese momento, cómo te sientas interiormente para asimilarla, recibirla, reírte o llorar. es. Y ese es básicamente la percepción. ¿Y por qué entonces sí debemos perdonar o dejar pasar las cosas como son? Exactamente. Yo creo que aquí hay tres puntos bien importantes en cuanto al perdón. Si perdonar no es olvidar, ok, está bien. Debemos tomar responsabilidad si nos han perdonado o que tomen responsabilidad a quien se le ha perdonado, ¿no? Pero hay tres puntos. El perdón que se otorga, el perdón que damos al otro, hablando del otro, Ajá, pero el mayor, el perdón a uno mismo. Este es exacto. difícil, este es difícil, Ese es el más complicado. sí. Y todo eso se ve dentro de un proceso y el perdón, yo lo meto dentro del proceso de duelo, porque quien no perdona no puede aceptar la pérdida. Pero se da en todos distintos tipos de convivencia y en todos los estilos de vida. Entonces, es que hablar de perdón se me vienen muchas historias, muchas anécdotas, y aquí decía, ¿cómo puedes pedir perdón tú? Y había entonces un negociante, Ajá. tenía un trabajador, y le dice el trabajador, pues he tomado 50 pesos de la caja porque necesitaba medicinas y pido que me perdones. Dice, tendrás que pagarlos, en la quincena tendrás que pagar. No puedo pagarlos en la quincena, pues te doy tal fecha. Y si no, ya veré qué hago. El hombre no juntó para la quincena ni juntó para la fecha, pero simultáneamente el comerciante tenía una deuda de 1 millón de pesos con su proveedor y le pasaba exactamente la misma situación y estaba pidiendo plegaria al proveedor para que le diera chance y le Claro, diera chance. Y entonces estaban dos situaciones, 50 pesos, 1 millón de pesos. Pero el hecho era exactamente el mismo. el mismo. Exacto. Y entonces el comerciante llega a la fecha y dice, ¿no me pagaste? Pues te tomo esto y un poquito más. Y llega el tiempo con su proveedor y le dice, ¿sabes qué? Pues te tomo esto y un poquito más. Pero ¿cómo así todo lo que tengo? ¿Y no acaso hiciste tú lo mismo con tu trabajador? O sea, Wow. si esto lo llevamos al perdón, pedimos perdón, ¿y acaso has perdonado? ¿Tú te has perdonado? ¿O has perdonado también? Claro, Sí, claro. entonces, pedir perdón a Dios es fácil, porque Dios nos perdona a todos, pero pedir perdón al otro o darse el perdón a uno, qué difícil, Exacto. qué difícil. Entonces, hablar del perdón es una palabra de 6 letras, de 2 sílabas, pero un contexto inmenso, inmenso, Así es. inmenso. Y Y aprenderlo a hacer mucho más. mucho más. Y realmente el valor que puedes tener, y el valor inmerso que tiene el simple hecho de perdonar, eh, implica ya un valor en la persona, porque siendo una de las
no sé cómo llamarle, es un acto de amor con el cual tú puedes estar liberándote de muchas cosas. También eh, refiere de mucho valor para poder hacerlo desde la persona, pero también pedir perdón, porque a lo mejor el orgullo nos gana, a lo mejor la soberbia y muchas otras emociones, pero el pedir, el perdonarnos a nosotros mismos y el pedirnos perdón a nosotros mismos, que es otra variación, es otra variante, implica de mucho valor. Y pararnos frente al otro y decirle, oye, perdóname por lo que te hice, perdóname por lastimarte, por ofenderte, por dañarte, o por no hacerte caso, perdóname, requiere también de mucho valor, ¿no? Y Claro, es por supuesto. desnudar el alma al 100%. Sí, sí, sí. Aquí vería yo incluido el nivel de espiritualidad que tengamos, Claro. ¿sí? Porque aquí va esa calidad de ser humano que seamos. Porque perdonar, van ahí creencias, aprendizajes y los intentos de estar cada vez en una vida mejor, hablando emocionalmente, espiritualmente, y desde ahí tú puedes perdonar. Pero hay algo que mencionaste, pedirle perdón a alguien, ponerte frente al otro. Antes yo creía que tenías que ir con la persona para pedirle perdón, pero ¿qué crees que no? Okay. Porque si esa persona ya no está en este mundo, ¿qué haces? Ya no te perdonó. ¿Y qué haces? Claro. Entonces, llevándolo a la vida, es exactamente lo mismo. No necesitas tener a la persona enfrente. Solamente ser honesto, sincero contigo mismo y decirle, perdóname, perdóname por lo que me hiciste. O darle el perdón, te perdono lo que me hiciste. Obviamente, eso no va a ir acompañado de que mañana vas a ser mi amigo. Pero mañana ya te sientes libre o desde ese momento que lo hiciste. Y si lo encuentras o la encuentras, la sensación es diferente. Porque ya Claro. no ves a aquel que te lesionó, que te lastimó, que te ofendió. Es a otro ser humano. Y fíjate qué importante lo que acabas de decir en cuanto a que el perdón es un acto, depende mucho de la espiritualidad de la persona, y hablando de cualquier religión, ¿no? Pero infiere también un grado de arrepentimiento para poder pedir el perdón, porque es arrepentirte de lo que hiciste o dejaste de hacer hacia la otra persona o hacia ti mismo. Porque a lo mejor has tenido una vida que te ha ido mal, o que no has tomado las decisiones correctas o acertadas, o que por desidia no has hecho lo que tenías que hacer, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ese es un arrepentimiento de decir, híjole, es que me tengo que perdonar por no haber hecho esto a tiempo, o en tiempo y forma, y no haber tomado las decisiones adecuadas. Ya pasó, sí, y genera un arrepentimiento, pero tienes la posibilidad de también perdonarte por no haberlo hecho en su momento. Y entonces, tomar el control de tu vida y poder hacer el cambio que necesitas hacer. Sí, es Y que eso una vez, requiere también mucho valor, ¿eh? claro, valor y todo. Una vez que se perdona o que te perdonas o que has perdonado o que has pedido perdón, entonces en ese momento es un cambio y la adquisición de conciencia, de responsabilidad para llevar a cabo esa acción. O sea, si perdonas, pero no hay responsabilidad después, no hay un compromiso, Lo no hay vas a una seguir, a través de... no, lo vas a seguir cometiendo el mismo error, el mismo daño, vas a seguir haciendo lo mismo. Y vas a decir, bueno, ok, ya me perdonaron una vez, lo van a seguir haciendo después. Pero eso es actuar sin conciencia, en inconsciencia total, y desgraciadamente quizá vemos muchos que estamos cometiendo los mismos errores, trabajando en los mismos patrones, y que no nos damos cuenta
de que la gente también se puede llegar a cansar de tanto perdonar, porque dices, oye, este me está viendo la cara, o esta persona pues es únicamente de dientes para afuera. ¿Hasta dónde podemos saber si realmente el perdón que nos están solicitando es real? Es que aquí entramos a analizar si realmente perdonaba o se perdonaba, o simplemente era la repetición de una palabra, desde Claro, aquí afuera, y no exacto. desde el corazón, desde el ser, desde el alma, la espiritualidad que tenga la persona. Y la espiritualidad, como dices, no es religión, es una forma de vivir, ¿sí? Así es. De vivir, y al vivir es convivir en una armonía, ¿sí? Esto es diferente, nada tiene que ver con religiones, porque si vemos a Buda dice lo mismo que muchas cosas, que es perdonar, amar y agradecer. Y si vamos a la Biblia de X denominación es lo mismo. Entonces la espiritualidad está más allá de la religión, más Ok. allá de todo eso que a veces enmarcan y que nos hacen a veces cometer errores porque pensamos solamente desde la creencia que nos dijeron en casa o en la comunidad, en la pequeña sociedad que vivamos, y no en el conjunto universal. De unidad, exacto. Exactamente. Ahora, Lucy, ¿qué nos recomiendas tú para llevar a cabo el perdón? ¿Cuál sería tu recomendación así eh, brevemente, pero cuál sería tu recomendación con respecto al perdón? ¿Cómo podemos empezar a perdonarnos nosotros para poder perdonar a otros y también para poder pedirle perdón por lo que hicimos? Primero reconocer tu culpa, conocer tu sentimiento y tu resentimiento. ¿Y qué Okay. quieres continuar a vivir? ¿Qué quieres para ti después? Porque si solamente es a través del perdón, a través de la gracia, que vas a lograr un bienestar posterior, bueno, tienes la decisión de perdonar o no perdonar, de vivir cargando culpas y resentimientos o vivir libremente. Y esa Claro, decisión no es del otro, es de ti mismo y para ti mismo. Y a partir de ti mismo, entonces puedes dar todo eso que es abundancia en el corazón y en el pensamiento. Porque no puedes decir lo que no sabes y no conoces, y menos lo que no sientes. Y no entonces siento. está ese perdón repetitivo que no lleva a un contexto, que no lleva realmente a la acción del perdón, sino solamente a la palabra perdonar. Okay. Ok, perfecto. Ok, oye, este tema es más que interesante y extenso porque podemos entrar en cualquier cantidad de teorías, de miles de cosas que realmente son sumamente con mucha profundidad y la experiencia que tú has tenido como tanatóloga pues obviamente nos ayuda mucho a ver realmente cuál es el contexto del perdón en la vida diaria, ¿no? Y a veces cometemos situaciones o errores que quizá los dejamos pasar porque son tan insignificantes, pero que no pensamos que a la otra persona pudieran estarle afectando, dañando. Una palabra, una omisión, una mala cara, etcétera. Entonces, eh, en resumidas cuentas, creo que la conciencia juega un papel fundamental en el saber hacer y decir las cosas en el justo momento. La vida es como nos va llegando, pero mientras más conciencia tengamos, quizá menos sea necesario pedir perdón porque estamos actuando en conciencia y desde el amor, y esa es otra cosa. Así es. ¿Quieres vivir libremente? ¿Quieres vivir feliz? ¿Quieres vivir en abundancia? Perdona a quien tengas que perdonar. Esa Para es una... ser, para ser con S, Ajá, con mayúscula, para hacer con H y tener. ok. Sin el perdón, puedes tener una, puedes tener dos, pero no las tres. Wow, wow, eso está fuerte, está interesante.
Ok, mi querida Lucy, oye, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, me encuentras en mi fanpage que es del duelo a la aceptación Vive Feliz y en Ok, mi página web que es lucioliva.com y mi es, perfil que es Lucy Oliva. espérame, aquí le pongo lucyoliva.com. Este Ujú, es tu sitio web también, ¿verdad? ujú, Ok. sí. Y la página del duelo a la aceptación, así como se escribe, del duelo a la aceptación Bueno, Vive la Feliz. aceptación. Ahí Ok, van a encontrar solamente temas de la vida. ok, Para quitarle el nombre tanatología, solamente temas que te ayudan a vivir bien, a pensar de acuerdo a cómo tú quieres vivir o qué quieres cambiar para perfecto. llegar a la meta de estar bien, del bienestar. Del Vivir sin bienestar. esas angustias y sin esa abundancia de pensamientos que nos atormentan, nos culpan o nos hacen sentir víctimas. Y Así es. entonces, a partir de ahí, vivir bien, vivir feliz. Y esto va muy de la mano también con el tema que estamos nosotros tocando. Recuerden que esta semana hemos visto con Lau Pulido, hablamos acerca de la mentalidad, de cómo reconectarnos con la alegría de vivir. El martes estuvimos hablando con Alejandra Mejía, nutrióloga, que nos está platicando cómo la alimentación influye en la ansiedad. Ayer miércoles platicamos con Berenice Corro, hablamos de la sexualidad, cómo afecta la ansiedad en la sexualidad. Y hoy un super tema con Lucy Oliva, aquí hablando acerca del perdón. ¿Es bueno perdonar o olvidar? ¿Qué es lo mejor? Y el día de mañana vamos a estar con Arleta Alcántara hablando acerca de fitness, cómo afecta el sedentarismo a nuestro cuerpo. La ansiedad nos hace quedarnos quietos, no movernos, y ese sedentarismo nos afecta muchísimo para generar y provocar todavía más estrés y ansiedad. Así es que el día de mañana no se lo pierdan. Y les recuerdo que la próxima semana, jueves 28 de octubre a las 8 de la noche, vamos a tener la masterclass gratuita en este enlace. Regístrense, les voy a poner de todos modos aquí el enlace, porque vamos a estar transmitiendo en vivo en Zoom el jueves 28 a las 8 de la noche en esta masterclass, donde vamos a ver cómo podemos reducir la ansiedad y dejar de tomar medicamentos. Créanme que es una masterclass gratuita muy poderosa, muy importante, hecha con mucho cariño y con mucha información que les puede estar ayudando desde ahora a contemplar un poquito más cuál es el panorama interior que tenemos, de dónde surge la ansiedad, por qué tenemos ansiedad, qué es lo que nos está generando esta situación y cómo podemos empezar a girar, cambiar nuestro entorno para poder reducir la ansiedad sin medicamentos. Mi querida Lucy, pues no tengo más que agradecerte el tiempo que nos has otorgado. Muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo, por tu plática buenísima, muy sabrosa. Y el tema que escogiste también, pues muy interesante. Así es que no sé si tengas algo más que compartir con nosotros, Lucy. Agradecerte nuevamente y agradecerle a los que están ahí con puntualidad, escuchando el tema, siguiéndote por el gran interés que tienes de compartir y transformar vidas. Muchas Te gracias. agradezco muchísimo. Sin más, te mando un abrazo, mil bendiciones. Mi nombre es Rafael Chaparro. Cuídense mucho, les mando un abrazo, mil bendiciones y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Pásenla Bye. muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Bye.